Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, porque hoy tenemos un tema jugoso, pero jugoso de verdad. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, y un escándalo que la dejó, digamos, un poco desilusionada. Hoy vamos a desentrañar la historia de una supuesta traición que la afectó profundamente y, lo más importante, cómo buscó consuelo en un lugar muy particular, y adivinen quién está involucrado. Sí, Kerem Bürsin. Y por supuesto vamos a analizar todo esto desde la perspectiva de los chismes, la especulación y, por qué no, un poquito de corazón. Así que si son fans de Hande, de Kerem, o simplemente aman el drama y las noticias de farándula, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada y empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha conquistado el mundo con su belleza, su talento y por supuesto, sus papeles en telenovelas exitosísimas como Love is in the Air o Sen Kalkam, que seguro muchos de ustedes ya han visto. Es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, y su vida, como la de cualquier celebridad, está constantemente bajo el escrutinio público. Ahora, ¿de qué traición estamos hablando? Bueno, como en cualquier buena historia de chismes, hay muchas versiones y diferentes fuentes, así que les voy a contar lo que he recopilado de varias plataformas y medios. Rumores, nada más. La situación que vamos a comentar involucra a una persona muy cercana a Hande, su hermana, Gamze Erçel. Según los rumores, Gamze, que también es muy popular en redes sociales, tuvo un comportamiento que, bueno, digamos que no fue bien visto por Hande. Se especula, y repito, es especulación, que Gamze pudo haber estado involucrada sentimentalmente con una persona con la que Hande había tenido una relación, o al menos una cercanía, anteriormente. Ahora entiendan que este tipo de situaciones son delicadas, especialmente cuando se trata de la familia y de relaciones sentimentales. Imagínense el shock, la confusión y la tristeza que puede generar una situación así. Es natural que Hande se sintiera traicionada, no solo por la posible involucración de su hermana, sino también por la potencial ruptura de la confianza y la lealtad. Por supuesto, ninguna de estas acusaciones han sido confirmadas oficialmente, ni por Hande ni por su círculo cercano. Pero los rumores se propagaron rápidamente en las redes sociales y los medios turcos, generando un gran debate y muchas especulaciones. Algunos defienden a Gamze, otros apoyan a Hande y todos, por supuesto, se preguntan qué pasó realmente. Pero, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Y es que para quienes no lo recuerden, Hande y Kerem fueron pareja durante la época de Love is in the Air, y su relación, al igual que su química en la pantalla, era muy evidente. Muchos fans creían en un amor verdadero y duradero. Su relación fue pública y estuvieron juntos durante un tiempo considerable, así que la conexión entre ellos era palpable. Después de su ruptura, aunque no fue un adiós definitivo al parecer, Hande, según los rumores, encontró apoyo y consuelo en Kerem. Parece ser que a pesar de su separación, mantuvieron una relación de amistad y cariño. Kerem, con su personalidad amable y su gran corazón, se convirtió en un refugio para Hande en medio de esta tormenta. De acuerdo con las fuentes y las especulaciones, Kerem le brindó a Hande un hombro sobre el cual llorar, un oído para escuchar sus preocupaciones, y un amigo en quien confiar. Se dice que pasaron tiempo juntos hablando, compartiendo momentos y fortaleciendo ese vínculo que ya tenían. Algunos incluso sugieren que la amistad entre ellos se intensificó y que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Y es que hay que entender que Kerem y Hande no solo fueron compañeros de trabajo, sino que construyeron una conexión genuina. Han demostrado a través de las redes sociales y en eventos públicos que mantienen una relación cordial y respetuosa, lo que siempre es admirable, sobre todo cuando las cosas no terminan de la mejor manera. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de esta historia que ha acaparado la atención de los medios y los fans. Como mencionamos, todo se basa en rumores y especulaciones, pero la insistencia y la persistencia con la que se han difundido han hecho que la historia gane fuerza. Asterisco asterisco el rumor de la traición, un análisis más profundo asterisco asterisco. La supuesta traición que habría afectado a Hande involucra a su hermana, Gamze Erçel.
Gamze, como ya dijimos, es una figura pública en Turquía, activa en redes sociales y con una base de seguidores considerable. La relación entre Hande y Gamze siempre ha sido presentada como cercana y afectuosa, por lo que cualquier conflicto entre ellas, especialmente uno de esta magnitud, es algo que llama la atención. La versión más extendida del rumor sugiere que Gamze habría estado involucrada, románticamente o de alguna manera, con una persona con la que Hande tuvo una relación o al menos, una conexión significativa en el pasado. Los detalles sobre quién sería esta persona varían según la fuente, pero el hecho de que se mencione a alguien del círculo íntimo de Hande es lo que ha generado la mayor controversia. Las implicaciones de esta supuesta traición son múltiples. Primero está la cuestión de la lealtad familiar. La relación entre hermanas es para muchos una de las más importantes de la vida, basada en la confianza, el apoyo y el amor incondicional. Si la traición es cierta, representaría una ruptura en esa confianza, un golpe emocional fuerte para Hande. Segundo está la cuestión del respeto. Si Gamze estuvo involucrada con alguien con quien Hande tenía una relación previa, se podría interpretar como una falta de respeto hacia los sentimientos de su hermana y hacia la relación que ambas tenían. Tercero está el impacto en la imagen pública. Hande Erçel es una figura muy popular en Turquía y en otros países. Su imagen está asociada a la belleza, el talento y la positividad. Un escándalo como este, incluso si se trata solo de rumores, puede afectar su imagen y generar una ola de comentarios negativos en su contra o en contra de las personas involucradas. *** Reacciones en las redes sociales y en los medios turcos ***. Como era de esperarse, las redes sociales y los medios turcos se encendieron con la noticia de la supuesta traición. La historia se convirtió en tendencia en Twitter y otras plataformas, con miles de usuarios opinando y debatiendo sobre el tema. Las reacciones fueron diversas. Muchos fans de Hande expresaron su apoyo incondicional a la actriz, enviándole mensajes de cariño y solidaridad. Condenaron cualquier acto que pudiera dañar a Hande y defendieron su derecho a la privacidad. Otros usuarios intentaron entender la situación desde diferentes perspectivas, tratando de ser empáticos con las partes involucradas. Sin embargo, también hubo críticas y juicios. Algunas personas criticaron a Gamze, acusándola de haber actuado de manera inapropiada. Otros cuestionaron la veracidad de los rumores y acusaron a los medios de sensacionalismo. Los medios de comunicación turcos, por su parte, cubrieron ampliamente la historia. Los programas de televisión de farándula dedicaron tiempo a analizar los rumores, entrevistando a expertos y comentando las posibles implicaciones del escándalo. Los sitios web y los periódicos publicaron artículos sobre el tema, recopilando información de diversas fuentes y analizando las reacciones del público. Es importante destacar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni su hermana Gamze han confirmado ni negado los rumores. Ambas han optado por el silencio, lo cual es comprensible. En situaciones como esta, es normal que las personas prefieran mantener su privacidad y evitar alimentar la controversia. ***. El papel de Kerem Bürsin, un apoyo incondicional ***. En medio de la tormenta mediática, Kerem Bürsin, expareja de Hande, se convirtió en un punto de apoyo importante para la actriz. Según los rumores, Kerem le brindó consuelo, apoyo y compañía en un momento difícil. La relación entre Hande y Kerem siempre ha sido especial. Se conocieron en el set de Love is in the Air y su química traspasó la pantalla. Durante su relación, fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Su separación, aunque dolorosa, no significó el fin de su relación. Ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando madurez y profesionalismo. Después de la supuesta traición, Kerem, según los rumores, se mantuvo cerca de Hande. Le ofreció su apoyo incondicional, su amistad y su cariño. Pasaron tiempo juntos hablando, compartiendo momentos y fortaleciendo el vínculo que los une. El hecho de que Kerem haya estado presente para Hande en un momento tan difícil ha sido aplaudido por muchos. Demuestra la buena relación que mantienen y la importancia de la amistad en la vida de las personas. ***. ¿Qué podemos concluir? ***. En resumen, la historia de Hande Erçel, la supuesta traición y el consuelo de Kerem Bürsin nos deja varias lecciones importantes. El mundo de las celebridades es un mundo de especulaciones ***. Los rumores y las noticias falsas son comunes en el mundo de la farándula. Es importante tomar la información con pinzas y no creer todo lo que se lee o se escucha.
Asterisco 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 La amistad es un tesoro invaluable asterisco asterisco en los momentos difíciles, la amistad y el apoyo de los seres queridos son fundamentales. Kerem Bürsin demostró ser un gran amigo para Hande, brindándole su apoyo y cariño. Asterisco 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 La privacidad es importante asterisco asterisco en situaciones complicadas, es importante proteger la privacidad y evitar dar demasiadas explicaciones. Hande Erçel ha optado por el silencio, demostrando madurez y sabiduría. Asterisco 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 Las relaciones humanas son complejas asterisco asterisco Las relaciones familiares y sentimentales pueden ser complicadas, y a veces se producen situaciones inesperadas y dolorosas. Asterisco 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 El respeto y la madurez son importantes asterisco asterisco A pesar de los desafíos, es posible mantener una relación cordial y respetuosa, como lo han demostrado Hande y Kerem. Asterisco asterisco Reflexiones finales asterisco asterisco. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, que enfrentan desafíos y que necesitan apoyo. En medio del drama y la especulación, es reconfortante saber que existen relaciones de amistad y cariño que pueden ser un refugio en los momentos difíciles. Es importante recordar que aunque la farándula nos entretiene, la vida de las celebridades no es perfecta. Tienen sus problemas, sus errores y sus momentos de tristeza. Es importante ser empáticos y respetuosos con ellos, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En última instancia, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el apoyo mutuo y la capacidad de superar los desafíos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel, la supuesta traición y el consuelo de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que Gamze actuó correctamente? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y chao, chao.